Continuamos con el podcast de Mente Causal, donde hablamos sobre la mente y sobre la energía, pero dejando todo aquello esotérico, ritualista y distractor de lado. Aquí nos enfocamos en el solomito, en lo que nos es útil y en lo que realmente se aplica a la vida. Nada de cosas extrañas. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre bioenergética, sobre la parte de medicina tradicional china y todos estos aspectos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud. Bueno, para los que todavía no estaban como muy enterados, yo soy acupuntor. Tuve una consulta de acupuntura por más de 20 años y bueno, definitivamente tengo algo de experiencia en el asunto. Y hoy me dedico también a entregar un poco de ese conocimiento y volverlo en términos sencillos para que las personas puedan utilizarlo. Porque si hay algo que definitivamente les puedo compartir es que la tradición china es compleja, en el sentido de que utilizan un lenguaje poético que es difícil algunas veces de entender. Yo tuve la ventaja de tener un profesor que fue como un puente entre la medicina tradicional china filosófica y la medicina tradicional china científica. Y eso me permitió comprender muchas cosas. Recuerdo muy bien la primera vez que vi una conferencia de él. Fue como, wow, por fin estoy entendiendo todo. Así que con este podcast también estoy intentando hacer lo más sencillo posible estos conocimientos que son muy valiosos, que han estado ahí por milenios, más de 5000 años, y que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud, nuestra vida, nuestras emociones. Y bueno, hay algo que vamos a utilizar muchísimo en este podcast, y es algo que se llama Wu Xing o los 5 elementos. Los 5 elementos no es más que una manera que utilizaron los chinos, en especial los taoístas, para ordenar la realidad. Ok, toda la realidad, todo lo que te puedas imaginar, llámese tu cuerpo, llámese los sistemas políticos, llámese el entorno, todo lo ordenaron en base a la teoría de los 5 elementos o los 5 movimientos, también llamado Wu Xing. El Wu Xing lo que tiene de fondo es que las cosas se interrelacionan, ¿de acuerdo? Todo se interrelaciona con todo, ya sea que lo favorece o que le resta, ¿cierto? Y también todo se armoniza. Y hay otro concepto que vamos a estar manejando mucho, que es el yin y el yang. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir sacando más episodios del podcast referidos a todos estos temas. Y lo que te recomiendo es que vayas sumando la información para que se vaya asentando. Y ahí vas a empezar a verlo con el acumulado, lo vas a empezar a ver de una manera mucho más sencilla. El yin y el yang básicamente se trata de opuestos y complementarios, ¿sí? Como hombre-mujer, alto-bajo, caliente-frío, son opuestos y complementarios, ¿sí? No puedes definir uno sin el otro. Cuando uno lee el Tao Te Ching, un libro también súper antiguo, clásico del taoísmo, dice: el que admite lo bueno también admite lo malo. Porque cuando tú haces un juicio respecto a un polo, estás admitiendo que existe el otro polo, porque necesitas el otro polo para poder definirlo. Tú no puedes decir que una persona es alta si no tienes gente que sea bajita. ¿Ok? Entonces, o tú puedes decir, bueno, es alto respecto a quién. Sí, es masculino respecto a quién. Es femenino respecto a quién. Sí, es bueno respecto a quién. ¿Vale? Entonces ese es el yin y el yang. En todo caso, vamos a ir uniendo todo esto de los 5 movimientos o 5 elementos, que voy a dedicarle este podcast a una introducción para que más o menos empecemos a entendernos. Bien, el yin y el yang es parte de los 5 elementos también, porque en cada elemento hay 2 polaridades, una yin y una yang. Y aquí lo vamos a ver con diversos ejemplos.
En todo caso, el yin y el yang son opuestos que se equilibran. Y hay varios ejemplos. Si tú vas a hacer una sopa, necesitas del yin y del yang. El yin sería el agua de la sopa y el yang sería el fuego de la hornilla. Si hay mucho yang, mucho fuego, entonces se te seca la sopa. Si hay mucha agua, entonces la sopa no se termina de cocinar. Hay mucho yin. Ese es un ejemplo. Cuando tenemos ansiedad, lo que pasa es que nuestro sistema nervioso tiene dos partes, una yin y una yang. La yang es el sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada sino el nombre. Básicamente el sistema simpático lo que hace es acelerarnos, nos prepara para la acción, ¿sí? Entonces es yang. Pero hay otra parte del sistema nervioso que es el parasimpático, que es el yin, que es la que nos calma. Siempre vamos a ver en el entorno, en el universo, en todo lo que existe, siempre vamos a ver esas dos polaridades, el yin y el yang. Si hablamos de gobiernos, entonces el gobierno es el yang y el yin sería la oposición. Porque la oposición lo que busca es que el gobierno no se expanda, ¿cierto? No haga lo que le dé la gana. Y la oposición lo que hace es criticar para que justamente restrinja. Y aquí comencemos con ese concepto. Va a haber en los 5 movimientos, hay un concepto de generación. Cuando tú aportas algo, lo tonificas, ¿cierto? Entonces, un elemento va a crear o va a generar al otro. En los 5 movimientos tenemos un ciclo de generación que aporta energía y hay un ciclo de control que básicamente lo que hace es restar. Como el ejemplo que tuvimos del gobierno, ¿sí? Y la oposición. El gobierno se expande y la oposición lo controla, o eso es lo que debería ser en principio. En todo caso, en los 5 movimientos vamos a ver que todo comienza con el agua, el elemento agua. El agua genera la madera genera el fuego genera la tierra y la tierra genera el metal. Bien, así se ordena todo en la medicina tradicional china y en el universo asiático tradicional antiguo. ¿De acuerdo? Esos 5 movimientos. Ahora bien, todo lo vamos a encuadrar en cada uno de esos movimientos. ¿En qué sentido? Va a haber un órgano para el agua, va a haber un órgano para la madera, va a haber un órgano para el fuego, va a haber un órgano para la tierra, va a haber un órgano para el metal. También hay un terreno del cuerpo que va a cada uno de los elementos. Y vamos a hablar aquí de ejemplos y puedes ir viendo en la pantalla y viendo cómo se va formando este cuento, esta estrella de la muerte, que son los 5 elementos. El agua tiene un órgano que es el riñón y tiene un terreno que son los huesos. La madera tiene un órgano que es el hígado y tiene un terreno que son los músculos. El fuego tiene un órgano que es el corazón y tiene un terreno que es en particular venas y arterias. La tierra, por su lado, tiene un órgano que es el vaso y el páncreas. Son 2 órganos, pero en la medicina china los unen energéticamente hablando. Dicen que es lo mismo. Y su terreno es la grasa, ¿ok? Y el tejido conectivo, el tejido que no es piel, que no es músculo, lo que los une, ese tejido es de la tierra. Y por último, el metal tiene un órgano que es el pulmón y tiene un terreno que es la piel, ¿vale? Entonces, ¿por qué te doy estos ejemplos? Y esto lo vamos a seguir expandiendo. Te voy a dejar aquí un link con un descargable, un PDF, donde vas a poder ver las correspondencias de cada uno de los elementos y el cuerpo. Es importante que lo leas varias veces. No me voy a extender mucho en el podcast porque nos enredamos mucho. Lo que quiero que te des cuenta es que en cada elemento hay unas correspondencias, es decir, hay órganos, hay vísceras, hay terrenos, hay colores, hay coordenadas geomagnéticas. Del norte es del agua, el sur es del fuego, así hay muchas cosas, ¿vale? Y lo vas a poder ver en el PDF para que si te interesa la parte médica de la medicina tradicional china puedas tener un material de apoyo. ¿Listo? Entonces,
En cada uno hay una correspondencia. Pero lo que debes notar es que, bueno, el agua genera la madera al fuego, el fuego a la tierra al metal y el metal al agua. ¿Cómo se relaciona esto? Y te pongo un ejemplo práctico. Cuando las personas suelen tener enfermedades respiratorias graves, muchas veces no terminan muriendo por la enfermedad respiratoria, no les da un paro respiratorio, no, más bien les da un paro renal, una insuficiencia renal, y eso es lo que les complica el cuadro y termina muchas veces matándolo. Si lo ves desde el punto de vista de los 5 elementos, te das cuenta de que si la madre, que es el pulmón, está en deficiencia, empieza a afectar al hijo, que es el riñón. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a ver muchos ejemplos que se van relacionando uno con otro por el ciclo de generación. Se dice que el agua moja la madera, es decir, el agua genera la madera. Y vamos a darnos cuenta de que la ansiedad tiene que ver con que ese ciclo donde el agua se transforma en madera está alterado de alguna forma. Hay más detalles de esto y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí esto es una introducción, ¿cierto? Entonces, ese es por un lado el ciclo generacional, es el ciclo, digamos, yang, ¿ok? El que crea, ¿sí? Y si la madre también está en deficiencia, el hijo se empieza a poner en deficiencia también. Ahora bien, hay un ciclo interno que lo vas a ver aquí, que es el ciclo de control, donde el agua controla al fuego. El fuego funde al metal, es decir, el fuego controla el metal corta la madera, es decir, metal controla el elemento madera, la madera controla la tierra y la tierra controla al agua. ¿En qué sentido nos va a hacer eso funcional? Que, por ejemplo, cuando tenemos una deficiencia de los riñones, que es el agua no va a controlar bien el fuego y van a aparecer enfermedades cardíacas, ¿vale? Eso es por el ciclo de control, el ciclo interno que ves ahí en esa estrellita que se formó en la imagen, ¿vale? De esa manera vamos a estar viendo cómo se relaciona todos los órganos, todas las vísceras entre sí. Y aquí les cuento algo, la medicina tradicional china no es difícil. Lo que es compleja, es decir, tiene múltiples elementos que se interrelacionan entre sí. Y vamos a ver a medida que vayamos hablando de cosas más específicas como patologías o de aceites esenciales o de Qigong, que es una práctica de manejo de energía que usa la respiración, la mente y determinados movimientos del cuerpo. Vamos a usar mucho esta imagen que ves acá, los 5 elementos, el Wu Xing, porque recuerda cómo comenzamos. El Wu Xing es la manera como Oriente ordena la información, ¿vale? Entonces lo puedes ver con las emociones. El miedo es del agua, la ansiedad, que es por conseguir cosas, por perseguir cosas, la rabia, la frustración es del hígado, de la madera. El fuego tiene la alegría. Y cuando está alterado, entonces aparece algo que se llama hastío. La persona está harta de la vida. Y no es una depresión, es simplemente como una suerte de neutralidad donde todo no tiene sentido, ¿vale? La depresión es del metal. Y la depresión es más un tema de una tristeza profunda por algo que no se tiene. Y la tierra es la preocupación, la obsesión, el pensamiento rumiante, el pensamiento reiterativo e intrusivo es de la tierra. Y aquí vamos a ver cómo podemos solventar, de acuerdo a los principios de la medicina tradicional china, esas emociones. O vamos a hablar también de distintas enfermedades y cómo podemos utilizar esta estrella para regularlo. Cuando veamos Dien Cham, el tema de los puntos de la cara, la reflexología de la cara, vas a poder entender por qué si yo tengo un tema de la vista, que es el sentido de la madera,
¿por qué debo estimular el punto del hígado? Porque en medicina tradicional china el hígado aflora en la vista. Entonces, cuando ves el punto que tienes, no sé, tienes miopía o astigmatismo y dices, ¿por qué ponen el punto del hígado? Es por esto, por los 5 elementos o los 5 movimientos. Entonces, vamos a irnos familiarizando poco a poco. Te invito a descargar el PDF, a repasarlo poco a poco para que vayas entendiendo qué se corresponde con cada elemento y por qué vamos a ir diciendo lo que vamos a ir diciendo en los próximos podcasts. Entonces esto pretende ser una pequeña introducción a la teoría del Wu-Xing y del Yin y del Yang, que también vamos a hablar muchísimo del Yin y el Yang. ¿De acuerdo? Porque los opuestos son complementarios y se generan entre sí. ¿Listo? Una manera de verlo es como que si cogieras un hielo muy frío en la mano, te empieza a quemar. Entonces eso en medicina china lo que dice es que el yin se transforma en yang. ¿Vale? Entonces así vamos a ver muchos ejemplos en el paso de este podcast que vamos a ir desarrollando. Recuerda que acá en Mente Causal vamos a estar hablando sobre la mente y también sobre temas de salud, pero vistos desde la medicina tradicional china, la bioenergética. Vamos a verlo desde el punto de vista de la medicina natural, vamos a ver suplementos, hierbitas, esas cosas que podemos utilizar en nuestra casa para poder ayudarnos a trascender ese estado que llamamos enfermedad. Listo, entonces con eso voy terminando este podcast y si te interesa más de bioenergética, recuerda que está el curso de bioenergética para aromaterapeutas que ha trascendido a otro nivel porque ya no es para aromaterapeutas. En ese curso ves cosas como aceites esenciales, suplementación, esto que hablaba de la reflexología facial, y vas a poder quitarte muchas condiciones, enfermedades en general que no sean tan graves, o incluso las graves también podrás aliviarlas. Y ojo, en ningún caso se trata de sustituir la ayuda médica. Si tienes algo, ve al médico. Yo no sé exactamente qué es lo que tienes, que estás del otro lado de la pantalla, así que no puedo darte un consejo tan específico como para que tú simplemente abandones la ida al médico. Entonces, si tienes algo, ve al médico directamente y te puedes apoyar aquí con lo que te estoy diciendo y te va a aliviar, te va a ayudar, pero en ningún momento constituye una ayuda o un consejo médico, ¿vale? Entonces, con eso terminamos el día de hoy y nos vemos más adelante para seguir profundizando en estos principios de la medicina tradicional china. Nos vemos.